Bien, repasando entonces, dijimos que el tono es un fenómeno reflejo, que un músculo tiene contacto con el sistema nervioso, con un nervio, y que si pierde ese contacto con el nervio va a perder tono muscular, que ese tono genera un tipo de motilidad de tipo estática que no produce movimiento ni desplazamiento, a diferencia de la fásica que sí lo produce. ¿Qué más dijimos del tono? Eh, Va a producir una contracción tónica de sostén que nos va a permitir a nosotros estar, entre otras cosas, mantenernos parados o mantener la posición de un segmento corporal en una determinada posición. Entonces, cuando hablamos de porcentajes de fibras musculares, yo les mandé también un dibujito a ustedes en el que hay mayor, si yo quiero estar erguido, los músculos posteriores son los que en mayor porcentaje son los que trabajan. Por lo tanto, tienen mayor porcentaje de fibras rojas, de fibras tipo tónicas, ¿sí? Las fibras tónicas son las fibras también que se conocen como fibras rojas. Depende cómo se lo vea. Por ejemplo, nosotros acá estamos refiriéndonos a posturas, por lo tanto hablamos de contracciones tónicas y contracciones fásicas. Supongo yo que ustedes cuando tienen entrenamiento en otras materias van a hablar de fibras rojas y de fibras blancas en sí, del metabolismo de cada fibra. Acá nosotros, si bien nos referimos a las mismas fibras, pero no estamos hablando de metabolismo, ¿sí? Estamos hablando de postura. Entonces, el mayor porcentaje de estas fibras de contracciones, de fibras tónicas, o la contracción tónica se va a dar en la parte en los músculos posteriores a nuestro cuerpo, que son los que permiten que nos mantengamos derechos. Son los músculos posteriores del cuello, los músculos posteriores de la columna, que se llaman espinales o masa común, donde se generan contracturas generalmente, ¿no? Tiene que ver esto, las contracturas y el dolores posturales tienen que ver con este sería un fundamento para después ver algunos problemas posturales. El glúteo también actúa, ¿sí? Los isquiotibiales o isquiosurales, los músculos posteriores al muslo y los músculos posteriores a la pierna, ¿sí? Como el gemelo, por ejemplo, ¿sí? Que atraviesan la articulación de la rodilla. Entonces, no importa ahora el nombre, pero vuelvo siempre al mismo principio. Los músculos que están por detrás de la línea de gravedad, ¿sí? Son los músculos que realizan un tipo de contracción tónica y que ese tipo de contracción tónica es un fenómeno, eh, es un fenómeno reflejo, ¿sí? Que se encuentra en el propio músculo, de receptores en el propio músculo y que tiene contacto con la médula espinal, ¿sí? Todo reflejo tiene que ver con médula. Entonces acá yo voy a hablar de dos sistemas. Uno, el sistema u órgano, que es un músculo, y otro, el sistema nervioso, ¿sí? Y acá yo hablo de dos sistemas, sistema nervioso y sistema muscular. Lo mismo que dije al principio, push and pull, ¿sí? Son dos palabras, uno empujo y el otro traigo a ustedes. Acá también siempre voy a trabajar con dos cosas, un músculo y un órgano y el sistema nervioso, en este caso la médula espinal. Veamos, agreguemos un poquito más a lo último. Nosotros hoy hablamos de motilidad, que yo dije que es diferente a motricidad. Voy a tener, si yo englobo estas dos contracciones fásicas y contracciones tónicas, voy a tener un tipo de motilidad. Cuando hablamos de motilidad, o voy a tener como título motilidad, yo me estoy refiriendo a estas dos cosas. En la motricidad es diferente, engloba otras cosas más, mucho más complejas. Creo que el fenómeno de motricidad este también es bastante complejo. Y cuando hablamos de motilidad, contracciones tónicas, que ya describimos, a qué parte implican, qué tipo de actividades realizan, y contracciones básicas que sí producen movimiento, como por ejemplo las extremidades. Entonces acá sí hay mayor porcentaje, siempre hablo de porcentaje, de fibras de tipo fásicas, o también se conocen como fibras blancas, en las extremidades. Vamos a hacerlo acá, que ya esté flexionado ahí. Gordo. Bien, fíjense qué pasa con esto. Cualquier movimiento, independientemente si es una flexión o si es una extensión, siempre van a haber
desde el punto de vista de la motilidad, contracciones de tipo fásica. ¿Con qué se asocia esto? Fíjense, esto es un fenómeno reflejo que la voluntad no lo controla. Entonces, por ende, las contracciones de tipo fásica se caracterizan porque son controladas por nuestra voluntad. Entonces, si dije que el fenómeno reflejo solamente tengo músculo y médula, a las contracciones de tipo fásicas que se asocian con los movimientos voluntarios, siempre voy a tener este sistema nervioso, médula. Yo le voy a agregar un tercer sistema más al sistema voluntario, o un tercer órgano más, que es nuestro cerebro. ¿Sí? La corteza cerebral es lo que le va a mandar, es lo que va a mandar la información, ¿sí? La información a través de un potencial de acción por el sistema nervioso a la médula espinal para que realice, ¿sí? un movimiento voluntario, como por ejemplo, no sé, llevarme un vaso beber algo, realizar un movimiento, llevar un vaso a la boca, comer, siempre va a ser un movimiento tipo voluntario asociado a contracciones básicas. Lo que tienen que saber, que es muy importante, que este sistema siempre se va a apoyar en este otro, ¿sí? Siempre se va a apoyar en el tono. Acá yo tengo reflejos o contracciones tónicas, ¿sí? Muy bien, me va a producir un tipo de actividad que es postural. Y sobre esa postura, ¿sí? Sobre esa postura, yo voy a poder realizar un movimiento de tipo contracción fásica, ¿no? El cerebro, yo lo dibujo así, el cerebro sobre este reflejo se va a apoyar y va a mandar información para que pueda realizar un movimiento de tipo fásico o voluntario. Entonces, la contracción tónica refleja este tipo de contracción postural que es fija, ¿sí? Que no mueve la postura, la relación que adoptan los diferentes segmentos corporales, me va a permitir o va a ser la base del movimiento que sí puedo ver, de un movimiento X, un movimiento cualquiera que sí puedo ver.